La esencia. La verdad en el hombre es su esencia. Ser un hombre es trabajar sobre el crecimiento armónico de sí mismo. Es trabajar en la esencia y desde la esencia para el cumplimiento del deber de ser. El absoluto do uno, el todo, es el protocosmos y constituye el polo positivo de la tríada suprema, de la cual todo deriva. Él emanó de sí mismo todo cuanto se ha manifestado. Sus primeras emanaciones fueron el yo real y la esencia en los cosmos correspondientes a cada uno. El yo real se generó por voluntad de la fuerza del todo en el cosmos Psi-3. Este es el Ayocosmos y constituye el polo neutro de la tríada superior. La esencia se generó por la voluntad de la fuerza en el cosmos La-6. El macrocosmos, y la esencia constituye el polo negativo de esta tríada superior. Es por esta razón que el absoluto, el todo, puede alcanzar a la esencia y comunicarse con ella si así lo requiere. Por tanto, nada en el cosmos Mi 48 puede destruir la esencia, ni influencias exteriores ni la personalidad. La esencia es la única parte del hombre mecánico y dormido que retorna vida tras vida para su aprendizaje, crecimiento y cumplimiento de su destino impuesto por los cosmos superiores. La esencia es el polo negativo del todo absoluto do uno. Siendo la esencia la parte receptiva, pasiva, es esta la que desciende a través de los diversos cosmos para tomar experiencia en cada uno de ellos y lograr el crecimiento de sí misma, para luego retornar a la unión con el yo real y con el absoluto. La esencia es lo innato en todos los tipos de hombres. La esencia, al manifestarse en este cosmos, Mi 48, el mundo tierra, experimenta en el hombre despierto Fa 4 un crecimiento por medio de su expresión justa, armónica y equilibrada. La esencia debe llegar a dominar y utilizar toda la información que conforma la personalidad en cada nueva existencia, vida o retorno, para hacerla útil, equilibrada y armónica en el ser. Y nunca a la inversa como ocurre con los hombres mecánicos en quienes la personalidad es más fuerte que la esencia. Solo en los hombres equilibrados y despiertos, la esencia prima sobre la personalidad. Esta es la cualidad primordial del hombre Fa 4. El tipo natural de la esencia en su derecho es constituirse en el tipo de hombre Fa 4. Este hombre, Fa 4, es la esencia misma expresándose en forma justa. Entonces, a partir de allí ha de proseguir su crecimiento. Pero en las condiciones de existencia común, lo único que se desarrolla es la personalidad. En efecto, la esencia casi no tiene oportunidad de lograr crecer para dominar a la personalidad y equilibrar los centros de ser. Este orden o estructura debe cambiar. Es la esencia que debe ser activa y es la personalidad la que debe ser pasiva. Al manifestarse en cada nueva vida en el cosmos Mi 48, la esencia está sometida a recibir tres tipos de influencias. A estas influencias se las denota como influencias A, B y C. La primera influencia es activa, es la influencia de la vida o influencia A. Esta influencia es importante para orientarse en la vida económica y profesionalmente. Esta influencia fortifica la personalidad. Esta es la influencia de la educación familiar, la cultura y la instrucción académica. La segunda influencia es pasiva, se la denomina influencia B. Esta influencia es la que da un sentido general de progresión espiritual y de la existencia de algo más allá de las influencias de la vida misma. Conduce hacia caminos fuera de la vida, tales como el camino del monje, yogi y fakir. Pero por lo común la información de esta influencia está desvirtuada, adulterada y distorsionada por los intereses de las influencias de la vida, causa por la cual puede generar cristalizaciones negativas con fundamentos erróneos, así como centros magnéticos distorsionados. A esta influencia corresponden todos los grupos esotéricos, herméticos, místicos, ocultistas, cabalísticos y similares cultos y logias.
La tercera influencia que por destino de los cosmos superiores la esencia puede recibir es la influencia neutra, consciente y voluntaria, o influencia C. Esta influencia está fuera del alcance de la vida, y con ella la esencia puede crecer y evolucionar conscientemente en su propia escala cósmica de ser. Esta influencia se origina fuera de la vida, pero debe expresarse y desarrollarse en la influencia de la vida y nunca aislándose de la fuerza activa de la vida, confundiéndose o distorsionándose con la influencia de la vida. Esta es la influencia de escuela del cuarto camino. Aquí la influencia es directa entre el maestro y el discípulo para un trabajo interior. La esencia, además de estas tres influencias por sí mismas, puede recibir la energía o hidrógenos de los cosmos. El protocosmos, Do 1, el absoluto, el ayocosmos, Si 3, el yo real, el macrocosmos, La 6, la esencia, el deuterocosmos, Sol 12, el astrosol, el mesocosmos, Fa 24, el sistema planetario, el tritocosmos, Mi 48, la vida orgánica sobre el planeta Tierra y el planeta Tierra en sí mismo. Toda esta energía o hidrógenos son atraídos al ser desde los diversos cosmos por medio de los centros, de acuerdo a los diversos niveles y estados de conciencia. La esencia se alimenta con los hidrógenos de los centros durante su control en el estado de conciencia de sí mismo. Esto le permite crecer a la esencia. Cuando en el tercer estado de conciencia se hacen esfuerzos justos y armónicos en la actividad, en la vida de la esencia, come la energía de los centros del cuerpo. Dicho de otro modo, la esencia absorbe los hidrógenos de los 5 centros de la máquina o ser. Esta energía que ha sido absorbida o comida por la esencia es transformada en una fuerza interior que le permite desarrollarse y crecer. La esencia es el hombre mismo en su manifestación planetaria. La personalidad es todo lo que no es el hombre. A la esencia le corresponde y pertenece el ser y los 7 centros, sus funciones y capacidades. Pero se ha de recordar que la esencia no es el ser. El contenido de los centros, como unidades de información grabadas en los rollos de cada uno de los centros, forma la personalidad. Esto es lo adquirido por imitación y repetición. No le es propio a la esencia, pero ésta debe aprender a usar toda la información de los centros para expresarse en forma justa y armónica en la vida en el cosmos Mi 48. La conciencia no se adquiere, la conciencia es innata al hombre. La conciencia no es otra cosa que el estado de actividad de la esencia en el ser. Lo que varía es el nivel de conciencia o actividad de la esencia en el ser. Es la esencia la que debe dirigir y guiar todas las acciones del ser en la vida y no la personalidad. El recuerdo de sí mismo es la herramienta de trabajo que permite que la esencia despierte de su letargo, incrementando su actividad en el ser y luche por controlar las manifestaciones automáticas de las unidades de información que constituyen la personalidad. Esta es la lucha entre el sí y el no interior, la lucha entre lo real y lo no real en el hombre. Esta lucha interior causa un sufrimiento y esta energía creada por el sufrimiento consciente y voluntario alimenta a la esencia para su crecimiento. La energía generada en esta lucha interior por el sufrimiento voluntario y consciente es producto de la actividad y lucha de la esencia para tomar el control de las funciones de los centros en el ser, desplazando así a la personalidad y al sueño psicológico que la caracteriza. El recuerdo de sí mismo permite ascender a la conciencia de sí mismo. Esto indica claramente que la frecuencia y duración de los periodos de conciencia de sí mismo dependen enteramente del dominio que la esencia tenga sobre el ser, los centros de la máquina y las unidades de información de la personalidad para la continua aplicación justa de la primera herramienta del trabajo, el recuerdo de sí mismo. Para observarse a sí mismo y constatar lo que se lleva de equipaje en los centros, se ha de plantear la lucha entre la esencia y la personalidad. Pues solo luchando contra la expresión de una unidad de información, un yo, se puede constatar de que está estructurada la personalidad y por este medio dominarla.
Ambos, esencia y personalidad, se han de tomar en cuenta pues los dos son importantes para una evolución consciente. Pero la esencia debe dominar a la personalidad. El crecimiento de la esencia y la construcción del ser dependen de ello. Cuando la esencia despierta la conciencia de sí misma y de su máquina, se siente una sensación corporal sumamente viva de volver a la vida, de existir. Los sentidos se destapan, los ojos ven con claridad, los oídos oyen incluso el sonido del silencio y se percibe la sensación de sí mismo. Luego, esta sensación se expande paulatinamente a todos y cada uno de los pisos de la máquina y los centros correspondientes por un incremento en la conciencia de sí mismo, producto de los esfuerzos reiterados hechos en el recuerdo de sí mismo. El crecimiento de la esencia es la consecuencia directa del trabajo sobre sí mismo. Este trabajo permite la creación de un yo único en el ser. El centro de gravedad permanente solo es creado cuando la esencia ha despertado del sueño psicológico y ha equilibrado el funcionamiento de los centros del ser por la apreciación justa del valor del trabajo, como una unidad en todas las partes de su ser. Las ideas del trabajo, valoración justa del trabajo y un sentimiento de alegría y de la belleza del trabajo. Dicho de otro modo, cuando en el tercer estado de conciencia el trabajo se incorpora a todos los centros del ser, la musculatura, el pensar y el sentimiento es creado el centro de gravedad permanente. Estos tres puntos son fundamentales para que en el tercer estado de conciencia se logre la creación de un centro de gravedad permanente, la individualidad y un yo unificado. El trabajo de la esencia en la generación, canalización y control de las funciones de los 5 centros en los 3 pisos del ser incrementarán los lapsos de conciencia y luego acrecentarán el nivel de conciencia hacia estados superiores, obteniendo justa y armónicamente atención, conciencia, voluntad en la expresión de la esencia del ser, como un yo unificado y con el siguiente nivel de conciencia, desde la conciencia de sí hasta la conciencia objetiva acorde al número de choques conscientes que sea capaz de proveerse a sí misma. El yo unificado significa la esencia adulta que ha equilibrado los centros y pisos de la máquina y es capaz de generar por medio de estos la expresión armónica de atención, conciencia y voluntad, preparando así el camino para la etapa del nacer. Al aumentar y construir los nuevos pisos de la máquina, la esencia asciende a los tipos de hombre Sol 5 y hombre La 6 e incluso a tipos de hombres superiores. Atención, conciencia y voluntad son producto directo del trabajo de la esencia en los centros y pisos de la máquina. Esto indica que son 3 aspectos o expresiones de una y misma cosa. Los esfuerzos hechos en el trabajo y por el trabajo sobre sí mismo deben constituir una unidad en su ser. Todo esto ha de ir unido al nacimiento del cuerpo astral, el 4º piso de la máquina y 2º cuerpo del ser para el crecimiento y desarrollo de la esencia. El yo verdadero de un hombre, su unidad interior, su individualidad solo se desarrollará a partir del crecimiento de la esencia. La individualidad de un hombre es su esencia, ya crecida y adulta. Esta individualidad le permitirá al hombre consciente liberarse tanto de las leyes generales como del destino general que atañe a la humanidad mecánica. La manifestación de la individualidad en sí mismo denotará una calidad de presencia total de ser. La energía que la esencia absorbe de los centros de la máquina durante su trabajo integral en el ser, en el tercer estado de conciencia la obtiene por 3 vías. 1. Por la recepción consciente de los 3 tipos de alimento. 2. Por la recepción de energías provenientes de cosmos superiores. Y 3. Por su conexión con el gran acumulador. En cada nueva existencia, la esencia nace en este cosmos Mi-48, la vida orgánica en el planeta Tierra, quedando sujeta a los 2 cosmos superiores inmediatos,
Cosmos, Fa 24, el mundo planetario y el cosmos. Sol 12, el Sol. De estos dos cosmos pende el destino de la vida orgánica en el planeta y a su vez el destino de la esencia con relación a su crecimiento, influencias y experiencias que ha de adquirir en cada nueva vida. Pero no la esencia misma no depende de estos cosmos, pues su origen corresponde a un cosmos superior a estos dos. Tras cada nueva transición de plano o muerte de su cuerpo físico, la esencia retorna a su nivel de origen. El cosmos, las 6, todos los soles, la galaxia. La esencia es la fuerza del todo, absoluto do uno. Unidad interior significa el haber logrado el dominio de sí mismo en los 3 pisos de la máquina, su ser, ante toda influencia que provenga del exterior y liberarse de este modo de las leyes generales que dominan y controlan a la masa humana. Es el primer paso para el nacimiento de la verdadera individualidad, el gran yo individual. El equilibrio entre personalidad y esencia determina la unidad interior. Únicamente podrá contar para sí mismo con un destino proveniente desde cosmos superiores y con una evolución de su ser, aquel hombre que por sus propios esfuerzos integrales, justos y armónicos, equilibre en el interior de su propio ser su esencia y su personalidad.